Buenas tardes. Mirad, en este vídeo voy a tratar de explicar de una forma sencilla cómo esos 5 primeros apartados que tenemos previo al desarrollo de las metodologías lo podemos hacer de una forma rápida y sencilla. Voy a hacerlo en modo presentación y lo voy a hacer con esta herramienta que nos sirve para presentar, que yo os he explicado anteriormente, que es Geniali. Lo tenéis aquí y que es muy práctica y muy visible. En primer lugar, esta sería la página, la diapositiva de presentación. Presentamos la propuesta, hacemos referencia a la asignatura dentro del máster universitario y muy sencillo, el nombre del grupo, el módulo de los alumnos que conformáis el grupo o módulos, los componentes de cada uno de los grupos y el título de la unidad. Yo, por ejemplo, en este caso, el título de la unidad que yo voy a proponer a modo de ejemplo es Dialogando con el siglo XXI, que es una propuesta de innovación relacionada con el área de lengua castellana y literatura, para no desarrollar ninguna de las 3 propuestas que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos presentado ya la propuesta, iríamos a la segunda de las páginas o diapositivas de nuestra presentación. Mirad, esto es una captura de pantalla de la presentación PowerPoint que yo os he enviado, en la cual hablo del primero de los apartados, que es el contexto curricular. Y el que tenemos 3 apartados: el área, el nivel y las competencias. El área es muy facilito, en este caso, lengua castellana y literatura. El nivel al que va dirigido la propuesta, tercero de la ESO. Y desarrollaríamos el tercero de esos apartados del primer contexto curricular. En este caso, yo lo que hago es recurrir al documento que yo os pasaba, en el que se detallan las 7 competencias clave del currículum según la normativa LOMCE. Yo creo que os había explicado ya en clase en qué consiste más o menos cada una de ellas. Hay vídeos explicativos que nos tienen que acercar a cada una de ellas. En mi caso y en mi ejemplo, yo al desarrollar esta propuesta, yo entiendo que mi innovación docente relacionada con este nivel y con esta asignatura va a contribuir que mis alumnos sean más competentes a nivel lingüístico, y explico un poquito por qué. Porque a lo largo de la sesión trabajaremos destrezas básicas: escuchar, hablar, leer, escribir, etc. Esa pequeña explicación que veis aquí, más o menos con ese texto. Además, ya que estamos hablando de literatura, creo o estoy seguro que mis alumnos van a ser más competentes a nivel de expresiones culturales, porque la literatura es una forma, una manifestación cultural que permite pues desarrollar o que los alumnos aprecien críticamente manifestaciones, de desarrollar su capacidad estética, su capacidad creativa. Entonces, sin lugar a duda, estaremos contribuyendo a esta competencia. Así de sencillo, no pedimos más, no os pido más. Este elemento del currículum, que es tan importante, lo tenemos que tener en cuenta en nuestra innovación docente. Bien, ya hemos hablado del primero de los apartados. Vamos con el segundo de los contextos, de los segundos apartados, que es el contexto relacionado sociodemográfico. ¿A quién va dirigido? ¿Dónde vamos a situar nuestra propuesta didáctica? Pues un instituto que está situado en la localidad que vosotros propongáis. En esa localidad dispone de biblioteca pública, centro cultural. Y este instituto concretamente escolariza a 300 alumnos de la etapa de educación secundaria obligatoria y 150 en los 2 cursos, bueno, en 3 cursos de bachillerato, en los cursos que fuese. Buscáis en Google, ya sabéis que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León tiene una página donde tenemos alojadas las páginas de todos los centros educativos de la comunidad. Y ahí, en lo que se llama proyecto educativo, vienen todas estas características. Si bien es verdad que en ese proyecto educativo viene de una manera extensa, simplemente hay que resumirlo en esas 2-3 pinceladas que nos hablen del instituto al que va dirigida la propuesta. Muy rápidamente, de una manera muy sencillita, un copia-pega, podemos hablar, podemos dejar terminado este segundo apartado, que es el contexto sociodemográfico. Vamos pues ahora al tercero. Vamos a justificar la propuesta. En este caso, propuesta de innovación docente relacionada con la literatura, con el libro de Lazarillo de Tormes. Creo que es necesario innovar para lograr que los alumnos sean más competentes, que mejoren su proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo baso en el aprendizaje significativo,
que les permita ser críticos, tener una capacidad analítica relacionada un poquito con la lectura de textos. En este caso, pues el Lazarillo de Tormes, que nos va a permitir de una manera crítica actualizar la sociedad del momento. Y de esta manera estamos innovando, estamos dándole un enfoque diferente, a ser creativos, a ser reflexivos, a que tengan un espíritu crítico, que a lo mejor es un poquito lo que carece la enseñanza actual, donde vamos todos muy metidos por el currículum y no nos deja salir de ahí. Tenemos que dar con esta asignatura un salto, salir un poquito de lo tradicional, que es la finalidad o la funcionalidad de esta asignatura, de cambiar los métodos y los modelos de enseñanza. Y luego, bien, tenemos que hablar de una segunda justificación. Yo he elegido, en este caso, la literatura, el libro de Lazarillo, porque me permite, pues eso, desarrollar el pensamiento y la personalidad de los alumnos. Podemos, a través de este análisis crítico, proponer nuestro propio punto de vista, nuestro razonamiento, desarrollar ese pensamiento crítico, dar opiniones, contrastar opiniones con los compañeros del aula, en el cual analicemos lo que le pasa a los personajes que salen en esta lectura y analizarle desde ese punto de vista crítico. Y ya tendríamos las dos justificaciones, a nivel de innovar y a nivel cada uno de los equipos el tema que habéis elegido. Bien, ya tenemos el tercero. Vamos con el tema de los objetivos. Mirad, los objetivos, vamos en primer lugar a relacionarnos con los objetivos generales de la etapa de educación secundaria, los de bachillerato, los objetivos generales de bachillerato, o en caso de formación profesional, los módulos al que va dirigido nuestra propuesta de innovación. En este caso, yo he elegido tercero de la ESO. Me voy al artículo 11 de la orden 362, que ya sabemos que es el currículum de educación secundaria. Y hay ahí los 12 objetivos que yo os decía. Pues después de analizar y de leer esos 12 objetivos, yo entiendo que esta propuesta didáctica va a contribuir al objetivo E, porque les va a permitir desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y comprender y expresar con corrección y por escrito la lengua castellana, y si lo hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma. Yo lo que he hecho es copiar literalmente los objetivos E y H de ese artículo 11 del decreto, de la orden que regula el currículo. No es más, simplemente así de sencillo. Yo pretendo que encuadréis, que enmarquéis vuestra innovación de docente dentro del currículum de educación secundaria. Bien, ya nos vamos a los objetivos específicos. Aquí sí que tenemos que pensar un poquito, contrastar con el resto de los compañeros que forman el grupo y pensar, con esta propuesta, con esta innovación que estamos desarrollando, ¿de qué queremos que los alumnos sean capaces? Pues mirad, yo en este caso me pretendo que con estas lecturas y con la lectura de este cuento los alumnos desarrollen, fomenten su hábito por el gusto de la lectura. Y al hacerlo de una forma crítica, no el simple hecho de leer por leer, sino que vamos a comentar los párrafos, los distintos capítulos de la lectura, y la vamos a contrastar, vamos a pedirles opiniones, vamos a desarrollar ese gusto por la lectura, que es lo que falta un poquito. Se lee, pero no se lee por el placer de leer, se lee por la obligación. Hay que ir sacando un poquito, quitando un poquito a los alumnos de ese camino para que desarrollen ese gusto. Y si somos capaces de conseguir este objetivo, habremos logrado una gran meta, y es ponerles en condiciones de una lectura, en condiciones de que les guste. Segundo, desarrollar el espíritu emprendedor, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender. La lectura les va a permitir, pues, que de las conclusiones de la lectura de las conclusiones que saquemos, de esas opiniones personales que demos nosotros o que den los compañeros, pues ir aprendiendo cosas que nos sirvan para formarnos. Ese aprendizaje significativo. Y luego también trabajar habilidades que propicien el trabajo y la reflexión personal. Si a partir de cada una de las lecturas abrimos un debate para debatir lo que se dice o lo que se pasa en la lectura, pues sin lugar a duda estaremos trabajando habilidades de
saber respetar el turno de palabra, emitir opiniones personales, aceptar la de los demás, todo ese tipo de habilidades. Y estos ya son específicos de mi propuesta, que está relacionada con la lectura de un libro que está relacionada con el área de lengua. Si yo lo relaciono con otro área y el tema es el desarrollo de las TIC, si el tema es cambio climático, igualdad de género, por supuesto, estos objetivos tienen que cambiar. Bien, ya tenemos los objetivos, el cuarto apartado. Vamos con los contenidos. Y aquí lo vamos a hacer, bueno, no es que lo vayamos a hacer, yo lo expreso por pasos. Orden 362, me voy al área de lengua castellana y literatura, me voy a tercer curso y me busco dentro de ese nivel, tercer curso, área lengua, los contenidos, los criterios y los estándares del bloque de contenidos, que aquí lo tenéis, bloque 4, educación literaria. Con lo cual yo en mi presentación, en esta propuesta de innovación docente, trabajamos los contenidos de área lengua, nivel tercero, bloque educación literaria. Contenidos. Contenidos, pues los que hemos comentado anteriormente, y con esta diapositiva pues prácticamente terminaríamos estos 5 primeros apartados. Ya en el sexto de los apartados empezamos con metodología, que es la propuesta que tenemos que desarrollar en las dos próximas sesiones, en la próxima semana. Y esto sí que va a ser más específico, va a ser más tecnológico, va a estar más relacionada con la innovación, y es donde nos vamos a centrar nuestra propuesta. Por eso que estos 5 primeros apartados que yo os he comentado tienen que restar un poquito menos, darnos un poquito más tranquilidad, que lo podemos abordar fácilmente trabajando en línea con los compañeros de grupo de una manera sencillita y rápida. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os sirva este vídeo de ayuda, que comentaremos en la primera sesión que tengamos la semana que viene, para comentar un poquito, para que me digáis qué dudas o si genera algún conflicto este tema de estos 5 primeros apartados, que tiene que ser que no, porque son muy sencillitos y muy rápidos de realizar. Lo comentaba el otro día en la tutoría virtual, estoy casi seguro que el lunes, cuando empecemos la sesión, muchos de los grupos ya tendrán estos 5 primeros apartados muy terminados y muy elaborados. Venga, un saludo, buena tarde.